Juan nos va a estar presentando su paper Expansión de claves de búsqueda, un enfoque basado en análisis de entidades. Juan es ingeniero de sistemas de información, egresado de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Resistencia, año 2020, y actualmente está trabajando en el Centro de Investigación Aplicada en TIC como becario de investigación dentro del proyecto de diseño de algoritmos inteligentes para análisis de información desestructurada. Juan, cuando quieras. Dale, perfecto. Ahí estamos. Bien, entonces antes que nada, muy buenas tardes. Gracias, Antonella, por la introducción. Voy a repasar un poco. Mi nombre es Patricio Costilla, me gradué hace poco de ingeniero en sistemas de información y actualmente me encuentro trabajando en el Centro de Investigación Aplicada en TIC, es decir, en el SINAPTIC, de la Facultad Regional Resistencia de la Universidad Tecnológica Nacional. Junto con Raúl Montiel y Jorge Roa, que también pertenecen al mismo centro de investigación, desarrollamos el artículo que voy a presentar ahora, al cual le pusimos como título Expansión de claves de búsqueda, un enfoque basado en análisis de entidades, en el cual discutimos el proceso de expansión de consultas y planteamos un modelo para el mismo, a partir del cual generamos una herramienta. Antes de comenzar, la agenda para mi presentación es la siguiente. Primero voy a hacer una introducción al concepto de expansión de consultas y algunos aspectos claves que hay que tener en cuenta. Luego voy a hablar del modelo de expansión de consultas que proponemos y también mostrar unos ejemplos que generamos con la herramienta que construimos a partir del mismo. Por último, voy a mostrar algunas de las conclusiones obtenidas a partir de las pruebas realizadas y planteos para el futuro de la herramienta y de su evaluación. Entonces, vamos a comenzar. Antes que nada, vamos a decir que una consulta o clave de búsqueda es cualquier búsqueda que una persona pueda realizar sobre algún tema en particular. Ahora, cuando se busca información útil, la definición acertada de una clave de búsqueda cumple un rol fundamental en la obtención de resultados valiosos. Estas claves de búsqueda, es decir, estas consultas, suelen ser versiones simplificadas de la información que una persona está buscando, que se plantean en algún lenguaje de consulta sencillo y sin estructura. Un buen ejemplo de esto son las consultas que los usuarios realizan en motores de búsqueda como Google. En este caso, la consulta no sigue una sintaxis determinada, sino que el usuario redacta una cadena de texto de forma natural. Ahora, con esto en mente podemos hablar de la expansión de consultas, que consiste de un proceso de reformulación de la consulta inicial, agregando términos relacionados a la misma con el objetivo de obtener una mejora en la calidad de los resultados. Por ejemplo, una persona interesada en investigar sobre autos podría ingresar en un motor de búsqueda la clave autos. Ante esta consulta, una herramienta de expansión de consultas podría sugerirle al usuario los siguientes términos: vehículo, automóviles o transporte. El usuario, entonces, puede elegir entre las listas de términos los que él mismo desee incorporar en su consulta. La idea es que la incorporación de estos términos sugeridos a la consulta original podría permitir que el usuario tenga resultados que sean más valiosos para su investigación. Ahora vamos a discutir dos aspectos clave que tuvimos en cuenta a la hora de plantear nuestro mecanismo de expansión de consultas. Primero, se tiene que considerar que encontrar y administrar las relaciones entre los conceptos suele ser un problema importante. Para tratar esta dificultad, nosotros proponemos la utilización de grafos de conocimiento, que básicamente son una herramienta para representar el conocimiento en forma de grafo, permitiendo dar semántica a la información textual. Es decir, una de las ventajas que tienen es que permiten organizar la información en función de las relaciones que existen entre los diferentes conceptos con los que se trabaja. En un grafo de conocimiento se representa cada concepto, elemento o entidad como nodos, que están vinculados a través de arcos según la interacción que existe entre ellos, es decir, según la interacción que existe entre las diferentes entidades. Otro aspecto clave que tenemos que tener en cuenta es la elección de una fuente de información de donde se extraen los términos y las relaciones que se utilizan para hacer la expansión de una consulta. En Internet encontramos muchas fuentes de información disponibles para su consulta, muchas de ellas de libre acceso. En este sentido, Wikipedia es una de las más grandes y ricas en conocimiento semántico, se encuentra altamente actualizada y es de rápido acceso. Es decir,
Wikipedia tiene la ventaja de que no solo contiene información sobre prácticamente cualquier tema que un usuario puede investigar, sino que además esta información se encuentra estructurada dentro de categorías. Además, la frecuencia de actualización de Wikipedia hace que la información que se consulta en ella no se encuentre desactualizada, lo cual es muy valioso. Y por último, Wikipedia no solo está disponible para cualquier persona a través de su interfaz web, sino que además es posible acceder a la información contenida en la misma de forma automática dentro de un programa, ya sea utilizando una API o alguna librería existente en los lenguajes de programación más populares. Esto lo hace bastante bueno como una fuente de información. Ahora, vamos a discutir el modelo que nosotros proponemos, el cual expande una consulta introducida por un usuario. En esta gráfica se puede observar un diagrama del modelo que nosotros proponemos, en el que básicamente un usuario realiza una consulta en la web y la misma es procesada por un motor de expansión al mismo tiempo que el usuario efectúa su búsqueda de forma normal en Internet. Primero que nada, el motor de expansión captura y analiza la consulta original del usuario. A partir de esta consulta, extrae los términos a los que también le podríamos decir entidades, que serán la base para esta expansión. Con estas entidades se generan pares o tuplas, siempre de dos elementos, las cuales se convierten en la raíz de un grafo parcial de conocimiento, el cual se expande agregando nuevas entidades a partir de las dos que están contenidas en la tupla. En estos grafos parciales, las relaciones poseen una valoración o puntaje que se calcula en función de las dos entidades que conectan. Una vez que se generan todos los grafos parciales, es decir, que se expandieron todas las tuplas que se pudieron generar a partir de la consulta del usuario, estos se combinan y el grafo resultante se utiliza para calcular la valoración de cada nodo, recordando que los nodos de este grafo resultante van a ser una entidad o término. Al finalizar, se devuelve al usuario las entidades que habrán obtenido un mejor puntaje o valoración. En mi gráfico, esos serían los términos de expansión que retornan desde el motor de expansión al usuario. Ahora voy a explicar un poco más en detalle el proceso de expansión. Este proceso, lo que sería la generación de un grafo parcial, parte de una tupla de entidades de las que se obtuvieron analizando la consulta del usuario. El motor de expansión explora el contenido web existente vinculado a las entidades de esta tupla para obtener listas de entidades relacionadas a estas. En mi diagrama vendrían a ser las listas rel EI y rel EJ que están vinculadas con las entidades E sub I y E sub J de la tupla que se está analizando. En este momento me voy a adelantar un poco para dar algunos detalles sobre la herramienta que implementamos, ¿sí? Para la generación de las listas de entidades, se recupera el contenido de Wikipedia, de cada una de las entidades que están en la tupla. ¿Sí? Wikipedia será nuestra fuente de conocimiento. Y este contenido es analizado, se analiza el contenido por separado de cada entidad, por una herramienta para procesamiento del lenguaje natural y que permite realizar un proceso de extracción de entidades contenidas en un texto, que en este caso es el contenido que se recupera de Wikipedia. En nuestro caso, esta última herramienta es TextRazor, la cual se puede acceder de forma gratuita a través de una API REST. Además, TextRazor en este caso asigna un puntaje a cada una de las entidades que se obtienen a partir del contenido web sacado de Wikipedia en función a la relevancia de cada una dentro del texto analizado, que se utiliza para ordenar los listados generados. La idea es que se genera una lista de entidades coincidentes, esa es la lista que aparece en la parte inferior de mi grafo, las cuales se encuentran relacionadas con las dos entidades que pertenecen a la tupla con la que se está trabajando. En la gráfica, la entidad E sub C, que es la que está resaltada en celeste, se relaciona con las entidades E sub I y E sub J, de manera tal que se incluye en el listado de entidades coincidentes. Luego, estas entidades pasan a ser nuevos nodos del grafo parcial y se utilizan para formar nuevas tuplas que se expandirán más adelante dentro del mismo proceso. En este momento, se asigna un puntaje a las relaciones entre las entidades en función de la posición en la que se ubica cada entidad coincidente en las listas de entidades relacionadas a las entidades de la tupla y del puntaje asignado por TextRazor a cada una de ellas. Yendo un poco más a un ejemplo de esto,
La idea sería que, por ejemplo, si un usuario ingresa a la consulta Batman vs Superman haciendo referencia a la película, cuando se haga la extracción de entidades para conformar la primera tupla, se va a detectar a Batman y a Superman por un lado. Esa va a ser nuestra primera tupla y en este caso la única tupla para la expansión. Nuestra herramienta analiza el contenido de Wikipedia relacionado a Batman y a Superman y luego hace procesar este contenido con TextRazor. Por ejemplo, en este caso, y tratándose de estos dos superhéroes, lo más seguro es que aparezca vinculado en el medio la Liga de la Justicia. Por lo tanto, esa sería una entidad coincidente que se incorporaría al grafo estableciendo relaciones con Batman y Superman y se utilizaría para la generación de nuevas tuplas en un siguiente nivel de análisis. Ahora, una vez que se analizaron todas las tuplas de todos los grafos parciales, estos se combinan en un solo grafo final, como había mencionado previamente. Esta combinación implica generar un grafo completo que incluye todas las relaciones y entidades que forman parte de los grafos parciales. Con este grafo final se calcula la valoración o el puntaje de cada nodo, que se calcula sumando las valoraciones de las relaciones en las cuales el nodo se encuentra involucrado. Ahora, a partir del modelo propuesto, generamos una herramienta de expansión de consultas. Para esto usamos el lenguaje de programación Python, aprovechando que se trata de una herramienta que es muy popular, que cuenta con una comunidad muy grande y muchísimas librerías y frameworks para todo lo que es el procesamiento de datos. Además, Python cuenta con librerías específicas que permite conectarse con los recursos externos con los que nosotros trabajamos, en este caso Wikipedia y TextRazor. ¿Sí? Entonces yo en esta sección voy a mostrar los resultados que obtuvimos de la expansión de dos consultas usando nuestra herramienta. Para la primera consulta, sí, que en español se leería como optimización de redes neuronales profundas para el procesamiento del lenguaje natural, se obtuvieron los resultados que se ven en pantalla. En este caso, entre estos resultados podemos ver que hay algunos términos que ya están incluidos en la misma consulta, pero además aparecen nuevos conceptos que se encuentran vinculados de alguna forma con la información que se está buscando. Algunos son más genéricos, mientras que otros son más específicos. En este caso, muestro solo 10 de las entidades obtenidas después del proceso de expansión. Estas 10 son las que poseen una mayor valoración en función de la cantidad de relaciones de las cuales forman parte y de la valoración individual de cada relación, como le había mencionado antes. Es decir, para este ejemplo en particular, la herramienta devolvió más de 10 resultados, pero decidimos mostrar solamente los primeros 10 ya que consideramos que iban a ser los más relevantes. Al usuario se le puede presentar estas sugerencias como una lista de palabras o utilizar alguna representación que sea más gráfica como una nube de términos o incluso adaptar el grafo final obtenido como el que se ve en la presentación para que los nodos más relevantes se destaquen más. Otra cuestión a considerar es que se podrían descartar de las sugerencias los términos que coinciden total o parcialmente con la consulta original, ya que no se considera que aportarían mucho. Ahora, vamos a mirar el próximo ejemplo. ¿Sí? Para esta consulta, que en español se le diría como tratamiento de residuos de pesticidas en la agricultura, se puede observar un fenómeno similar respecto a la especificidad de los resultados. Es decir, otra vez se pueden encontrar resultados más específicos y más genéricos, como es el caso de DDT, que es un compuesto que se utiliza en pesticidas. Además, en este caso encontramos algo interesante entre los resultados 4 y 7, que son Silent Spring y Rachel Carson. Silent Spring es un libro que fue escrito por la bióloga marina estadounidense Rachel Carson, que advertía de los efectos perjudiciales de los pesticidas en el medio ambiente. Para muchas personas se trata del primer libro de divulgación sobre impacto ambiental y se ha convertido en un clásico de la concientización ecológica. Con esto concluyo la sección de los ejemplos. ¿Sí? Y en este punto me gustaría aclarar que si bien incluimos solamente 2 de las pruebas que realizamos en esta presentación, se tuvo en cuenta al momento de analizar el desempeño de nuestra herramienta resultados de otras pruebas diferentes llevados a cabo a partir de consultas diferentes sobre distintos ámbitos. Entonces, para finalizar con mi presentación, voy a hablar sobre las conclusiones que obtuvimos y los trabajos futuros. Primero que nada, los ejemplos muestran que ninguno de los términos obtenidos se encuentra por fuera del ámbito de las búsquedas realizadas, lo cual indica que el modelo es capaz de arrojar resultados dentro del contexto de la consulta del usuario. El modelo también considera tanto la cantidad como la calidad de las relaciones entre conceptos. Esto se debe a la existencia de una valoración para las relaciones que se establecen entre las entidades
lo que permite que el modelo pueda considerar la calidad de estas. Además, si bien se utiliza Wikipedia, es posible trabajar con cualquier otra fuente de documentos web. Es decir, se puede utilizar fuentes de información de áreas de conocimiento específicas, por ejemplo, publicaciones científicas, documentación técnica, noticias, entre otras. Respecto a los trabajos futuros, el equipo de investigación se encuentra trabajando en el diseño de mecanismos para incluir la especificidad de los términos en la ponderación de estos. De esta manera, podríamos tratar de orientar la búsqueda en el sentido que interese, ya sea profundizar sobre un tema o buscar temas relacionados dentro de un área general que los contenga. Y además, se está trabajando en modelos de evaluación cuantitativa que midan la calidad de los resultados, de vuelta tanto con la consulta original como con la consulta expandida. Es decir, evaluar la diferencia de calidad entre los resultados que se obtienen al realizar una búsqueda en Internet con la consulta original y a los resultados que se obtienen incorporando a la consulta los términos que la herramienta de expansión devuelve al usuario. Con esto finalizo mi presentación y muchas gracias. Bien, muchas gracias Patricio por tu presentación. Tenemos algunas preguntas acá. La primera es sobre la relevancia de las relaciones. Ustedes hacen hincapié en cómo se forma el grafo. ¿Podrías dar un poquito más de detalle de cómo calcularon esa relevancia? Si, por ejemplo, tuvieron en cuenta algún tipo de análisis semántico. Bien, en este caso, el cálculo de la relevancia se realiza como sigue. Cuando nosotros agarramos el contenido que se encuentra en Wikipedia sobre algún determinado concepto que estamos analizando, ese contenido se hace procesar a través de una herramienta de procesamiento de lenguaje natural que es TextRazor. Esta herramienta, entre todas las funcionalidades que ofrece la posibilidad de extraer las entidades existentes dentro de un texto. Y junto con el listado de entidades que existen dentro de un texto, devuelve un valor de relevancia que es en definitiva la importancia que tiene la entidad que está detectada dentro de ese documento que se está analizando. Ahora, este valor nosotros lo utilizamos para ordenar, ¿sí? Para hacer un ranking de la relevancia de las entidades que están relacionadas a una de las entidades que agarramos en la tupla, y ese valor se utiliza en el cálculo del peso de las relaciones de nuestro grafo, de manera tal que el valor de la relación, si la valoración de una relación, depende de la posición que ocupa esta entidad dentro de la lista de entidades relacionadas a otra entidad y de la valoración, ¿sí? Del número que devolvió TextRazor cuando se hizo el análisis. De hecho, esa es la expresión, sí, se multiplica la valoración por el inverso de la posición en la lista. Bien. Vos al final de la charla planteabas como trabajos futuros algunos análisis acerca de la especificidad. O sea, en los ejemplos nosotros veíamos que aquellas entidades que eran las más valoradas parecían ser aquellas que eran más generales. Y plantearon que a futuro planean justamente agregar un análisis de la especificidad de estas entidades. ¿Tiene alguna intuición respecto a cómo esta especificidad afectará también a la calidad de las sugerencias? Por ejemplo, si tendrá algún efecto sobre la precisión de las mismas. ¿O qué intuición tienen atrás de justamente agregar esta especificidad? Sí, todavía estamos desarrollando eso. Nosotros, es justamente como vos lo decís, notamos esto dentro de los resultados. Siempre las entidades que reciben una mayor valoración son las más genéricas. Nosotros creemos que lo ideal sería que se pueda tratar de hacer que las entidades que aparezcan dentro de la expansión, que sean más específicas, tengan una mayor ponderación, ya que creemos que eso va a ayudar al usuario a orientar la búsqueda. En realidad también depende un poco de qué es lo que está pretendiendo buscar el usuario. Actualmente el modelo tiende a apuntar hacia áreas más genéricas que vinculen a los elementos que se analizan desde la consulta original, pero la intuición que tenemos nosotros ahora es que los resultados serían mejores para los usuarios si tratara de ubicar en las primeras posiciones de las listas de resultados los conceptos más específicos que vinculen cosas genéricas que el usuario está buscando. Creemos que ese es el camino en el que tendríamos que enfocarnos y por eso lo tenemos planteado dentro de los trabajos futuros. Bien, genial. Y la última preguntita, también mencionaste de hacer una evaluación cuantitativa de la propuesta. ¿Tienen ya algo pensado de cómo la van a realizar? Bien, sí, eso también lo consideramos bastante importante. La evaluación que hicimos nosotros del modelo y que presentamos en el artículo
es una evaluación en plan, tenemos la herramienta generada, nosotros hicimos un conjunto de simulaciones, hicimos bastantes simulaciones, incluimos algunas en el artículo, analizamos los resultados y extrajimos nuestras conclusiones. Sin embargo, consideramos que es necesario realizar un análisis cuantitativo que nos permita a nosotros obtener, digamos, métricas reales sobre qué tan bien se desempeña el modelo que estamos desarrollando. Todavía estamos trabajando en ese aspecto, pero ya estamos empezando a desarrollar cómo podríamos hacer un modelo de evaluación para esto. Bien, muchísimas gracias Patricio por la charla. No, muchas gracias a ustedes.